Hoy vamos a hablar de dos soluciones de tipo agujero negro. La solución de Reiner-Nordström, que corresponde a un agujero negro cargado y estático. Es decir, es una solución a la que si le anulamos la carga eléctrica nos va a dar Schwarzschild. Y la geometría de Kerr, que corresponde a un agujero negro sin carga y rotante, de manera que si le anulamos la rotación también nos va a dar Schwarzschild. Estas dos soluciones van a tener, así como tiene Schwarzschild, el fenómeno de la existencia de horizontes de eventos. Entonces, quiero comenzar hablando un poco en general de cómo se caracteriza un horizonte y de que en general este tipo de soluciones de agujeros negros se caracterizan por lo que dice este teorema llamado no pelo, de estar caracterizadas por una pequeña cantidad de constantes, la carga eléctrica, la masa, etcétera, etcétera. Este teorema no es un teorema, en realidad es una conjetura, es algo que está demostrado en algunos casos particulares o bajo ciertas hipótesis. El nombre de no pelo entra dentro de esta lista de nombres curiosos que por aquella época de los años 60 se empezaron a utilizar como una forma de llamar la atención sobre estas cuestiones. El propio nombre de agujero negro es de ese tipo, el hablar de las singularidades desnudas, la censura cósmica y esto de que estas soluciones no tienen pelo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, como estábamos diciendo, que estas soluciones estacionarias en general de las ecuaciones de Einstein, son del tipo de agujero negro, que son asintóticamente planas, es decir, tienen una región exterior que es del tipo de Minkowski cuando uno las ve en el diagrama de Penrose, que pueden estar o no acopladas al electromagnetismo, es decir, pueden tener carga eléctrica o no, y que no posean singularidades fuera del horizonte de evento, es también una condición que se pide para las demostraciones de este tipo de teoremas, están completamente caracterizadas por un conjunto muy pequeño de magnitudes físicas. La masa, la carga eléctrica, podría tratarse también de una carga magnética, si la hubiere. Las ecuaciones de Maxwell no impiden la existencia de monopolos magnéticos, solamente que nunca han sido observados, monopolos magnéticos aislados. Y el momento angular, que va a entrar en juego en la solución rotante que vamos a ver hoy. Podría existir otro tipo de campos de largo alcance en lugar del electromagnético, y en ese caso, bueno, si esos campos actúan como fuentes en las ecuaciones de Einstein, habrá algunos otros pelos más, pelos en este sentido de características de la solución. Pero bueno, la idea general del teorema es que solo unos pocos parámetros caracterizan completamente las soluciones de este tipo. Ahora bien, nosotros sabemos que estas soluciones en la naturaleza se darían mediante el colapso gravitatorio, serían el estado final de un colapso gravitatorio, como sucede con el agujero negro de Schwarzschild, y bueno, el agujero negro rotante que vamos a ver hoy también, pero uno tendría que pensar en lo siguiente, en realidad el colapso gravitatorio se puede iniciar a partir de estados iniciales con características muy diferentes, y con muchas características en particular. Es decir, para caracterizar el estado inicial, cuando el colapso gravitatorio comienza, podríamos necesitar mucho más que unos pocos parámetros. ¿Cómo puede ser que el estado final quede caracterizado solo por unos pocos parámetros, estos que llamamos, entre comillas, los pelos del agujero negro? Bueno, lo que sucede es que en ese colapso gravitatorio se radian ondas gravitatorias, y entonces el resto de la información que contenía el estado inicial que dio comienzo al colapso, estaría radiada en forma de ondas gravitatorias, y se la llevaron, ese resto de la información se la llevaron las ondas gravitatorias. Bueno, como dijimos, una característica común a este tipo de soluciones va a ser la aparición de horizontes de eventos. ¿Cómo vamos a caracterizar el horizonte de eventos en general? En el caso de Schwarzschild vimos cómo hacerlo. Nos dimos cuenta que, bueno, que por lo menos en la carta que estábamos usando aparecían unas ciertas singularidades,
y pudimos separar que, bueno, en un caso en el Rigualacero la singularidad era geométrica, en otro caso la singularidad era de la carta, pero aún así eso que estaba ahí en el rayo de Schwarzschild tenía un significado físico importante, era un horizonte de eventos, separaba la región externa de una región interna del agujero, de la solución, que no tenía conexión causal con la relación, mejor dicho, que no podía ser causa, cualquier evento que estuviera en la región interna, no podía ser causa de ningún evento que estuviese en la región externa. Y bueno, eso era una cosa, una característica física esencial de este tipo de soluciones. Y como hemos visto, mirando los diagramas de Penrose y qué sé yo, la caracterización de los horizontes en realidad es algo que tiene que ver con la estructura causal de la solución y en particular con su estructura global. Los horizontes son conceptos globales y entonces difícilmente, si son conceptos globales, puedan ser capturados en términos de una carta, porque la carta esencialmente es local. Sin embargo, en el caso de Schwarzschild, con una carta bastó para darnos cuenta de la existencia de un horizonte de eventos. Entonces, queremos ver si podemos insistir por ese camino, aunque no sea el camino más correcto, dado que se trata de un concepto global, hasta dónde podemos forzar esta idea de que el uso de una carta puede darnos la información de dónde se ubica el horizonte de eventos de una solución de este tipo. Bueno, lo que se puede ver es que para aquellas soluciones cuyos horizontes tengan topología esférica, como es el caso de Schwarzschild, estoy hablando de topología esférica, no de simetría esférica. En el caso de la solución rotante no va a haber simetría esférica, va a haber simetría axial, pero la topología de los horizontes va a ser todavía de topología esférica. Bueno, en ese caso, eligiendo la carta apropiadamente, sí va a ser suficiente analizar dentro de esa carta una serie de cosas para darnos cuenta de dónde está ubicado el horizonte y qué propiedades tiene. Entonces vamos a puntualizar cuáles son las cosas específicas que vamos a necesitar para que el horizonte pueda ser encontrado a partir del uso de una cierta carta. Si se trata de geometrías estacionarias, como la geometría estática de Schwarzschild, enseguida va a venir cuál es la diferencia entre un caso estático y un caso estacionario. Pero básicamente, en una geometría estacionaria existe un vector de Killing temporal, es decir, existe una simetría en el tiempo de la solución. Vamos a llamar K a ese vector de Killing temporal, y ese K va a ser escrito en alguna carta como la derivada respecto de una coordenada temporal t. Entonces, elegiremos aquella carta tal que las derivadas respecto de t de las componentes de la métrica valgan 0, como así ocurre en la carta original de la métrica de Schwarzschild, ¿no? Entonces, esa es una primera condición que vamos a requerir de la carta. Es decir, siendo que estas soluciones, que las geometrías que estas soluciones expresan, van a tener un vector de Killing temporal, eso es lo que esperamos, porque van a ser geometrías estacionarias, entonces vamos a pedir que ese vector de Killing esté asociado a una derivación respecto de una coordenada temporal que llamaremos t, y que en lo que respecta a las componentes del tensor métrico en la carta que vamos a utilizar, las componentes del tensor métrico no dependan de esa coordenada temporal t. Habiendo dicho esto, entonces tendremos las hipersuperficies t igual constante, y en esas hipersuperficies elegiremos una carta r θ tal que en el infinito la métrica se vea como Minkowski en esféricas. Eso, por cierto, es también lo que ocurre en la carta original de la solución de Schwarzschild. Ahora bien, para ver dónde está ubicado el horizonte, hagamos el siguiente ejercicio mental. Supongamos que cuando R decrece desde el infinito, es decir, supongamos que nos vamos acercando al horizonte desde el infinito, bueno, la coordenada R es una coordenada espacial, estamos en la región que va a ser la región exterior a lo que sea el horizonte, en cada caso. Entonces, en esa región exterior, la coordenada R
será una coordenada espacial, es una coordenada sobre la superficie t igual constante. Entonces, una coordenada espacial. Las líneas r igual constante son líneas temporales, son líneas que pueden seguir partículas, no necesariamente líneas geodésicas, pero son líneas que pueden seguir partículas que van por dentro de los conos de luz. Pero claro, esas líneas r igual constante temporales van a ser temporales hasta que en algún momento se van a volver nulas. Eso es lo que ocurre en la geometría de Schwarzschild, y eso entonces es la pauta de que existe un horizonte en el valor de R, que vamos a llamar RH, el R del horizonte, en donde esas líneas R igual constante, que en principio son temporales en la región exterior, se vuelven nulas. Y se vuelven nulas para todo θ y φ. Bueno, en ese caso, si queremos regresar de una región interior a R igual a RH, si queremos volver desde R menor que RH, donde, hacia la región exterior, habría que atravesar esa superficie nula, R igual a RH, y eso implicaría superar la velocidad de la luz, y entonces ahí estaríamos en esa situación donde hay una región interior cuyos eventos no pueden ser causas de eventos de la región exterior, porque ninguna señal puede salir de un evento de esa región interior hacia la región con R igual RH. Muy bien, eso es más o menos reproducir lo que hemos visto que sucede en la solución de Schwarzschild. Ahora bien, la unoforma diferencial R es una unoforma normal a las superficies R igual constante. Entonces, para volverse nula en R igual a RH, lo que debería ocurrir es que su norma, esto es una condición geométrica, la de ser nula es una condición geométrica, y entonces su norma, la norma de diferencial R, tendría que volverse nula en R igual a RH. La norma de una unoforma se calcula con la métrica inversa. Yo estoy indicando acá con estas dos rayitas que esta es la métrica inversa, es decir, que sus índices, los índices que corresponden a sus componentes, son dos índices contravariantes, por eso puse dos rayitas. Entonces, la métrica inversa, completada en sus entradas con la unoforma diferencial R, eso en principio en la carta que estaríamos usando sería la componente RR de la métrica inversa, debería anularse porque se debería anular la norma de la unoforma diferencial R, que es normal a las hipersuperficies R igual constante, se debería anular en R igual a RH. Las hipersuperficies R igual constante, así como las líneas R igual constante, son líneas temporales en la región exterior y las hipersuperficies son temporales en la región exterior. En la región exterior son espaciales las superficies T igual constante y por eso las coordenadas R, θ y φ son espaciales. Bueno, muy bien. Entonces, la ubicación del horizonte la encontraríamos en este tipo de carta, allí donde se anula la componente RR de la métrica inversa. Entonces, esta va a ser la forma de aproximarnos a la noción del horizonte, que pese a que es una noción global, lo estamos haciendo de esta manera local, a través del uso de una carta, pero bueno, luego los diagramas de Penrose que vamos a ver para las soluciones que vamos a encontrar van a confirmar que estamos en lo cierto. Bueno, así que podemos trabajar de esta manera con confianza. De hecho, por cierto, esto funciona en Schwarzschild. Bueno, y vamos a ver entonces que funciona también en las dos soluciones que vamos a ver hoy. Quizás traiga cierta inquietud el hecho de que en Schwarzschild parecería que hemos usado la anulación de GTT, pero recuerden que en Schwarzschild GTT es igual a la componente RR de la métrica inversa. GTT es 1 sobre GRR, donde GRR son las componentes de la métrica, y como la métrica es diagonal, 1 sobre GRR es igual a la componente RR de la métrica inversa. Así que en Schwarzschild da lo mismo anular GTT que anular la componente RR de la métrica inversa.
Pero en otras soluciones puede ser que eso no sea así, y en realidad en la solución rotante vamos a ver que la coordenada t aparece entrelazada, digamos, con la coordenada phi debido a la rotación. Va a aparecer una componente t phi, gt phi en el tensor métrico, y entonces, en cambio, en el tensor métrico, la componente RR va a quedar aislada, no va a haber una componente Rφ o una componente Rθ ni RT. El tensor métrico va a ser diagonal en el sector R. Entonces, ahí sí, esta diferencia va a ser importante. Esta va a ser la forma, entonces, de definir la ubicación del horizonte de eventos. Bueno, vamos a ver como primera solución la geometría de Reinhardt-Nordström, que es una geometría esféricamente simétrica, de manera que es una solución sencilla de obtener, y de hecho se obtuvo poco tiempo después que Schwarzschild obtuviera la suya. Como dijimos, corresponde a la solución esféricamente simétrica con carga eléctrica, es decir, aquí va a haber dos pelos, la masa y la carga eléctrica. Se podría inclusive agregar una carga magnética si quisiéramos, pero la vamos a ver con carga eléctrica. En realidad la carga eléctrica y la carga magnética entrarían en pie de igualdad, así que bastará ver qué pasa con la carga eléctrica. Lo que significa la existencia de una carga eléctrica en esta solución es que la solución no va a ser una solución de las ecuaciones de Einstein de vacío, porque si hay carga eléctrica, hay un campo electromagnético. Y si hay un campo electromagnético, hay un tensor de energía-momento asociado a ese campo electromagnético. Y ese tensor de energía-momento será la fuente de las ecuaciones de Einstein. Pero nuevamente, la simetría esférica va a hacer que las ecuaciones de Einstein, aún con esa fuente, sean muy sencillas de resolver. Atención que en el tensor de energía-momento participa la métrica. Recuerden cómo era el tensor de energía-momento de un fluido perfecto. Participaba la métrica. Y la métrica es la incógnita en estas ecuaciones. Entonces hay que tener ese cuidado de que en la fuente de las ecuaciones está la propia incógnita que hay que resolver. Bueno, escribo directamente la solución como hicimos en el caso de Schwarzschild. La idea es explotar la simetría esférica para anticipar aspectos de la solución y dejar unos pocos aspectos que son simplemente la componente TT y la componente RR de la solución. Dejar simplemente esos dos aspectos por descubrir y que las ecuaciones de Einstein nos digan cuánto valen. Y ocurre que en este caso, nuevamente, como en la ecuación de Schwarzschild, como en la solución de Schwarzschild, GTT y GRR son inversas uno del otro. Bueno, además con un cambio de signo, naturalmente. Esta función delta, en el caso en que haya carga eléctrica, es esta que está acá. Ustedes ven acá, los dos primeros términos corresponden a Schwarzschild, es decir, si la carga eléctrica se anula, nos queda Schwarzschild. Y la carga eléctrica participa en un orden más alto de 1 sobre R, participa en un término de orden 1 sobre R cuadrado. Si queremos analizar los horizontes, en este caso sería igual a anular GTT que anular la componente RR de la métrica inversa. Bueno, corresponde a anular delta. Claro, ahora lo que sucede cuando anulamos delta, la novedad con respecto a Schwarzschild, es que para anular delta nos queda una ecuación cuadrática en R. Y la ecuación cuadrática va a tener dos soluciones. Y las soluciones, esas dos soluciones de la cuadrática, están acá en el hecho de que hay un más menos, como siempre, y son estas dos soluciones. Claro, si la carga fuera cero, nos quedaría una sola solución, que sería el radio de Schwarzschild. Acá nos quedaría un 1 más 1, la otra sería un 1 menos 1, que sería un 0, pero esa es la singularidad. Sería un 1 más 1 que me daría un 2, y entonces me quedaría acá el radio de Schwarzschild. Esto que está acá adelante es el radio de Schwarzschild sobre 2. Pero ahora, ¿dónde están los horizontes? Bueno, en principio, fíjense, podría incluso no haber horizonte, porque si la carga, si este número que está acá, Q cuadrado sobre GM cuadrado, fuera mayor que 1, bueno, esto sería entonces imaginario y no habría solución real.
no habría horizontes. Entonces, en primer lugar, pensemos que hay horizontes, que gm cuadrado es mayor que q cuadrado. En ese caso hay dos horizontes. Las dos soluciones son valores de R positivos, porque la raíz que va a quedar acá es un número menor que 1, así que cuando opte por el signo menos, todavía me va a dar una solución positiva. Entonces, hay dos horizontes de eventos, son singularidades de la carta utilizada, eso es lo mismo que en Schwarzschild, pero acá lo importante es que delta, esto es este personaje que aparece en el tensor métrico, va a cambiar de signo dos veces. Por lo tanto, cuando atravesamos el primer horizonte que corresponde al signo más, delta hace un cambio de signo y ahí tenemos lo que ocurre en Schwarzschild. La coordenada R, que era espacial, adopta el rol de coordenada temporal, y la coordenada T, que era la coordenada temporal en la región externa, adopta el rol de coordenada espacial. Pero como hay otro horizonte más, y en ese otro horizonte se produce un nuevo cambio de signo de delta, entonces finalmente, en la región interior al segundo horizonte, a R-, la coordenada R vuelve a ser la coordenada espacial y la coordenada T vuelve a ser la coordenada temporal. Por lo tanto, las líneas R igual constante, dentro del segundo horizonte, las líneas R igual constante vuelven a ser temporales como lo son en la región externa. Y en particular la singularidad R igual a 0 es temporal. Y si la singularidad R igual a 0 es temporal, va a poder ser evitada. Recuerden que un aspecto esencial de la singularidad de Schwarzschild era que R igual a 0 era una superficie espacial a donde iban todas las líneas de universo temporales en la región interior. Entonces era inevitable, estaba en el futuro de todas las líneas de universo temporales en la región interior. Y aún de las líneas de universo nula. Pero en este caso, al haber dos horizontes, la singularidad R igual a 0 es una hipersuperficie temporal y va a poder ser evitada. En el diagrama de Penrose que vamos a ver al final de la clase, veremos qué significa esto de que puede ser evitada. La otra posibilidad es que gm cuadrado sea menor que q cuadrado y entonces no hay horizontes. No hay horizontes, pero sigue habiendo una singularidad en R igual a 0. Delta en R igual a 0 es singular. Y uno puede calcular los invariantes como el invariante de Kretschmann y ver que divergen en R igual a 0, como ocurre en Schwarzschild. Y entonces, al no haber horizontes, la singularidad en R igual a 0 se dice que está desnuda, no está protegida por los horizontes. Y como habíamos ya mencionado oportunamente, hay una conjetura, que es la conjetura del sensor cósmico, que dice que no se forman este tipo de objetos en la naturaleza, que los colapsos gravitatorios no conducirían a singularidades desnudas en la naturaleza. Entre estas dos posibilidades está el límite entre ellas, que gm cuadrado sea igual a q cuadrado, a lo que se llama el agujero negro extremal. En ese caso, las dos soluciones para los horizontes, R más y R menos, son iguales. Más aún, en esa situación donde gm cuadrado es igual a q cuadrado, la expresión para delta se resume, queda el desarrollo del cuadrado de un binomio, de manera que se resume en esta cantidad. Esto es, delta es siempre positivo, hay un solo horizonte porque R más y R menos coinciden, pero como delta es siempre positivo, no hay cambio de signo en las componentes de la métrica, y la coordenada R tiene siempre carácter espacial, de un lado y del otro de ese único horizonte. Las líneas R igual constante son por lo tanto líneas temporales, y en particular la singularidad R igual a 0 es temporal. Y se podrá evitar también. Por cierto, esto es inestable porque si a este agujero negro le agregamos un poquito de masa, entonces inmediatamente pasamos al primero de los casos.
Pero es interesante notar que este caso, G por m cuadrado igual Q cuadrado, sería precisamente la condición para que dos partículas de masa m y de carga Q vieran equilibrada la repulsión coulombiana debido a la carga, dos partículas iguales, ¿no? De igual carga y de igual masa, pero con la carga y la masa en esta relación. Bueno, si están en esta relación, se equilibrarían la repulsión coulombiana con la atracción gravitatoria. Es muy interesante que se pueden encontrar soluciones de varios agujeros negros extremales en equilibrio en esta situación. Y para que quienes estén interesados en eso lo pueden ver en el libro de Carroll. Bueno, muy bien. Vamos a ver ahora la geometría de Kerr, que como anticipamos corresponde a un agujero negro rotante. A diferencia de la geometría de Reynolds-Norton, que se obtuvo inmediatamente después de la de Schwarzschild, porque la simetría esférica ayudaba enormemente a obtener soluciones, la geometría rotante, que es una geometría con simetría axial, de las ecuaciones de Einstein de vacío, porque no tiene carga, esta es geometría de Kerr, demoró 47 años en obtenerse. Es decir, después de Schwarzschild hubo que esperar 47 años, hasta 1963, para que Kerr obtuviera esta solución, que está caracterizada por dos parámetros, dos pelos, la masa y el momento angular. Como van a ver enseguida, esta solución es bastante complicada, y entonces uno puede preguntarse cómo puede obtenerse este tipo de solución. Y para eso es interesante ver que el propio Kerr, en un trabajo que publicó hace relativamente poco tiempo, en 2007, explica cómo fue llegando a esta solución, cómo fue atacando las ecuaciones de Einstein, cómo fue acomodando, presentando. Nuevamente acá también todo reside en el arte de presentar una forma apropiada a la solución, darle de entrada, de antemano, a la métrica una forma apropiada donde queden algunas cosas libres que las ecuaciones nos tendrán que decir cuánto vale. Y en este sentido, si ustedes recuerdan cuando vimos la última clase de la solución de Schwarzschild, cuando hablamos de las coordenadas de Kruskal-Sekeres, yo mostré otras formas de escribir la geometría de Schwarzschild en otras cartas, y en particular una de ellas era la forma de Kerr-Gilles, donde en esa carta la geometría de Schwarzschild se descomponía en unos términos que eran la geometría de Minkowski, y otros dos términos, bueno, había un par de términos más, no recuerdo, pero había a la geometría de Minkowski se le sumaba un término que se podía entender como un término que provenía de un producto tensorial de un vector nulo consigo mismo. Un vector nulo de la geometría de Minkowski, y también va a ser un vector nulo de la solución de Schwarzschild en aquel caso. Y bueno, y ese producto tensorial de ese vector nulo consigo mismo estaba multiplicado por una función que en principio uno la presenta como una función incógnita, y que después las ecuaciones de Einstein tendrán que decirnos cuánto vale esa función. En ese caso, que es la estrategia finalmente de Kerr, de presentar la solución en esa forma de Kerr-Gilles, el arte consiste en saber elegir ese vector nulo, ese campo vectorial nulo. Tiene que ser un campo vectorial geodésico y nulo en realidad. Y bueno, para propiciar la geometría esférica, la geometría de Schwarzschild, bueno, toda esa estrategia no hace falta, porque la simetría esférica es muy simple. Pero si yo quiero propiciar otra simetría, como es el caso de la simetría axial en la geometría de Kerr, bueno, todo el arte está en encontrar ese campo vectorial nulo y geodésico que va a propiciar la geometría axial. Y una vez encontrado ese campo adecuado, las ecuaciones se pueden resolver con cierta facilidad. Bueno, toda esa cuestión
es muy interesante, pero no es lo que vamos a estudiar hoy. Lo que vamos a estudiar es simplemente a partir de la forma que tiene la ecuación de Kerr, la solución de Kerr, bueno, algunas características de esta solución, como dónde están los horizontes, por ejemplo. Bueno, acá tenemos la solución de Kerr. Fíjense, en primer lugar, estamos utilizando una carta de coordenadas T, R, θ y φ. Hay un término cruzado, hay una componente del tensor métrico que está en coordenadas, si hay una componente T-φ. Hay un término cruzado en el intervalo y un término diferencial T, diferencial φ. Y el resto no. El bloque RR en particular es diagonal, es decir, el bloque radial es diagonal, también es diagonal el bloque que corresponde a la coordenada θ y el que corresponde a la coordenada t. Perdón, en t no, en t y en φ tenemos el cruzamiento. Los diagonales son el correspondiente a R y a θ. Bueno, ¿qué más vemos en esta solución? En el primer término, el término TT, vemos una estructura parecida a la de Schwarzschild. Pero claro, acá hay una cosa que se llama ρ. ¿Quién es ρ? Bueno, ρ es una función de R y de θ. Es decir, que está rompiendo la simetría esférica, porque depende de θ. Está manteniendo la simetría axial, pero no la simetría esférica. Esa función es esta que está acá. Vemos la aparición de dos constantes de integración, m y a. M va a ser la misma m de la de Schwarzschild, pero hay una constante de integración nueva. Esa constante de integración aparece también en ρ. Si esa constante de integración a fuese 0, volveríamos a Schwarzschild. No estaría el término cruzado, el ρ se volvería igual a R, y entonces acá se simplificaría con este R y quedaría un solo R abajo y sería Schwarzschild. Además de esta función ρ, aparece una función delta. Delta está acá y está acá. Esa delta solo depende de R, y es esta función que ven ustedes. En el caso A igual a 0, la ρ se convierte en R cuadrado, y ρ cuadrado sobre delta sería la GRR de la solución de Schwarzschild. Bueno, esta solución tiende a Minkowski cuando R tiende a infinito. Bueno, se puede ver fácilmente que sí. En particular, para R grande, para R tendiendo a infinito, G00 va a 1, y si desarrollamos más términos, el siguiente término es el término de Schwarzschild, y el siguiente, el que le sigue, es un término que ya contiene este A. Este A evidentemente tiene que ver con la rotación del agujero negro, y ahí entra un término que va como 1 sobre R al cubo. El G0φ se comporta de esta manera. A primer orden se comporta como 1 sobre R, cuando R tiende a infinito va a 0, claro. Y entonces en el infinito vamos a Minkowski. Eso tendríamos que comprobarlo también con el resto de las componentes. Pero me quiero concentrar ahora en este término G0φ, que tiene que ver evidentemente con la rotación, y que es un término que se llama, que es el término que da lo que se llama el gravitomagnetismo. Acá la pregunta sería la siguiente. En muchos aspectos, la relatividad general, cuando la linealizamos, se parece al electromagnetismo. Entonces, la gravedad de Newton se parece al campo coulombiano de una carga eléctrica. Los dos tienen la misma dependencia en la coordenada espacial R. Ahora, nosotros sabemos que en el electromagnetismo, si una esfera cargada está rotando, además de tener su campo coulombiano, va a tener un campo magnético. ¿Existe tal cosa en gravedad? En la gravedad de Newton no, pero en la gravedad de Einstein existe un gravitomagnetismo. Bueno, vamos a ver que este G0φ representa precisamente un efecto gravitomagnético. Es decir, la rotación del agujero negro va a generar un campo gravitatorio que va a tener también un aspecto magnético. Y para convencernos de eso, veamos que este G0φ es comparable
al potencial vector de un dipolo magnético en un espacio euclidiano. Así que déjenme recordar cómo es el potencial vector magnético de un dipolo magnético en un espacio euclidiano, claro, así como lo vimos en física 3, digamos. El potencial vector es proporcional al producto vectorial entre el dipolo magnético, el punto campo, dividido por el módulo del punto campo al cubo. Entendiendo que el dipolo magnético está en el origen, sino lo que va en lugar de R es R menos R', ¿no es cierto? Pero entendiendo que el dipolo magnético está en el origen. Este producto vectorial, bueno, me da perpendicular al plano de M y R. En ese plano voy a pensar que estoy trabajando con coordenadas esféricas, entonces la coordenada θ la mido desde la dirección que tiene el dipolo magnético, que sería nuestro eje Z, y bueno, el potencial vector va a tener la dirección del versor φ. Y en cuanto al módulo, es el producto de los módulos por el seno del ángulo comprendido, entonces me queda m por r seno de θ dividido r cubo, me queda m por seno de θ dividido r cuadrado. Ahora nosotros usamos, más que base de versores, usamos bases coordenadas. Entonces, ¿cuál es la relación entre el versor φ en una geometría euclidia y el correspondiente vector de la base coordenada, el vector de A de φ? Bueno, la geometría euclidiana, en la parte φ, ¿cuál es la componente φ de la geometría euclidiana en coordenadas esféricas? Es r cuadrado seno cuadrado de θ. Entonces, como el versor φ tiene que tener norma igual a 1 porque es un versor, entonces en componentes de la base coordenada se tiene que escribir como 1 sobre r seno de θ, para que cada factor 1 sobre r seno de θ cancele al r cuadrado seno cuadrado de θ que viene con la métrica, en la componente φ. Entonces, escrito en base coordenada, el potencial vector del momento magnético es simplemente m sobre r cubo de A de φ. Quiere decir que m sobre r cubo es la componente a φ, la componente φ del vector contravariante, del vector que tiene el índice arriba. Ahora le vamos a bajar el índice para comparar con G0φ, que tiene el índice abajo. Entonces, al bajarle el índice, tenemos que usar la métrica euclidia φ. Bueno, acá me estoy despreocupando del signo, porque esto tendría que tener un signo negativo, pero bueno, si le bajo el índice φ con la correspondiente componente de la métrica euclidia, tengo que usar nuevamente r cuadrado seno cuadrado de θ. Y entonces me va a quedar que con el índice abajo, el covector potencial magnético es m sobre r seno cuadrado de θ, que es precisamente la forma que tiene a primer orden, es decir, usando el 1 en este desarrollo, es la forma que tiene G0φ, seno cuadrado de θ sobre r. El resto es una constante que estaría jugando el papel del momento magnético en el caso magnético. En el caso gravitatorio, bueno, es esta cantidad que está acá. Así que, por ese motivo, que podemos decir que la componente 0φ en esta carta expresa los efectos magnéticos de la gravedad en la geometría del agujero negro rotante de Kerr. Más aún, la constante, si rastreamos las unidades que le corresponden a esta constante de integración A, vamos a ver que A multiplicado por M y por C tiene unidades de momento angular, y que efectivamente es el momento angular de la solución, lo cual podríamos rastrearlo también en esta analogía, pensando, por ejemplo, qué sé yo, en una carga eléctrica y en la relación entre el spin de la carga eléctrica y el momento angular de la carga eléctrica, pero mejor todavía, en realidad, el momento angular de una solución como esta que estamos viendo admite una definición global
y en esa definición global, como una integral que se realiza en la superficie que está en el infinito, es una definición global de momento angular que se adapta en general a todas las soluciones asintóticamente planas, no solo esta. En esa definición global, que se usa en relatividad general de momento angular, el resultado da precisamente A por m sobre c. A por m sobre c es entonces el momento angular de la solución de Kerr. Bueno, entonces la carta en la que estamos trabajando es la carta de las coordenadas, así se llaman, de Boyer-Lindquist. Y lo que vamos a ver es que tomando m igual a 0, la solución de Kerr que acabamos de escribir se convierte en Minkowski. Ustedes van a decir, no, pero si yo tomo m igual a 0 acá, de ninguna manera veo que esto sea Minkowski. Tendría que tomar además a igual a 0 para darme cuenta que es Minkowski en esféricas. Bueno, resulta que tomando m igual a 0, esto es Minkowski, pero coordenadas que no son esféricas. Son un tipo de coordenadas elipsoidales, se llaman coordenadas obladas, no importa. Esferoidales obladas. Efectivamente, si tomamos m igual a 0, la geometría de Kerr deviene en esto que está acá escrito en verde, en esta forma para el intervalo. ¿Cómo me doy cuenta que esto es Minkowski? Bueno, me podría dar cuenta de varias maneras. Podría calcular el tensor de Riemann y obtener que todas sus componentes se anulan. Que esta es una geometría plana. Una vez que quito la masa, la geometría es plana. Y la otra manera sería encontrar un cambio de coordenadas a partir de las coordenadas cartesianas de Minkowski, encontrar el cambio de coordenadas que me lleve el intervalo a esta forma. Y ese cambio de coordenadas es este que está escrito acá en azul, donde A termina siendo nada más que un parámetro de un cambio de coordenadas en el espacio-tiempo de Minkowski. Entonces es bueno aprender a ver de qué se tratan estas coordenadas, a familiarizarnos con ellas, porque si bien aquí en verde estaríamos en Minkowski nada más, no estamos en la geometría de Kerr, pero por lo menos le podemos encontrar un sabor a estas coordenadas para que cuando trabajemos en Kerr tengamos algo de donde agarrarnos, digamos. Entonces, cuando uno tiene un sistema de coordenadas nuevas, lo que uno quiere saber, por ejemplo, es cómo son las superficies donde las coordenadas se mantienen constantes. Si estas coordenadas r, θ, φ fueran coordenadas esféricas, las superficies r igual constante serían esferas. Las superficies θ igual constante serían conos con un vértice en el origen. Y las superficies φ igual constante serían planos que girarían alrededor del eje z para barrer las coordenadas φ. Entonces, ¿cómo son las superficies r igual constante en esta carta de coordenadas esferoidales obladas? Bueno, fíjense lo siguiente, si yo hago x cuadrado más y cuadrado, cuando hago x cuadrado más y cuadrado, me va a salir de factor común el cuadrado de la raíz con el cuadrado del seno, y me va a quedar un seno cuadrado más un coseno cuadrado de φ. Así que al hacer x cuadrado más y cuadrado, φ desaparece. Entonces si hago x cuadrado más y cuadrado dividido r cuadrado más a cuadrado, me estoy sacando de encima el cuadrado de la raíz. Y me quedó nada más que el seno cuadrado. Si esto lo combino con z cuadrado sobre r cuadrado, estaría sumando el coseno cuadrado, y seno cuadrado de θ más coseno cuadrado de θ me da 1. Entonces aquí encuentro una relación donde me saqué de encima φ y θ, y me quedó nada más que r. Entonces acá puedo examinar cómo son las superficies r igual constante. Porque si yo acá hago r igual constante, esta es la ecuación de una elipsoide de revolución. X y z son las coordenadas cartesianas, y bueno, esta es una relación cuadrática definida positiva entre las coordenadas cartesianas. Eso es una elipsoide. Y como x cuadrado e y cuadrado están con el mismo coeficiente,
es un elipsoide de revolución alrededor de Z. Así que las superficies R igual constante, en vez de ser esferas, son elipsoides de revolución. Claro, si hago A igual a 0, vuelvo a las esferas. Bueno, puedo hacer algo parecido para averiguar cómo son las superficies θ igual constante, que ya no van a ser conos. Entonces, la combinación que tengo que hacer es una combinación que me permita sacarme de encima no solo φ, y eso lo hago sumando x cuadrado más y cuadrado, sino ahora sacarme de encima r. Y entonces tengo que hacer esta combinación que me lleva a esta relación. También es una cuádrica, pero ahora el cuadrado de z entra con signo distinto, así que esto que está acá son hiperboloides de revolución. Los conos de las coordenadas esféricas, que eran las superficies θ igual constante, se convierten en hiperboloides. Sobre cada uno de estos hiperboloides, θ tiene un mismo valor. Todos los puntos de cada uno de estos hiperboloides tienen el mismo valor de θ. Si hago un corte de estas coordenadas en el plano ZI, o ZX, lo mismo, es lo mismo, pues hay simetría de revolución, en ZX está dibujado acá. Bueno, las superficies R igual constante devienen en estas curvas R igual constantes, que son elipses, y los hiperboloides θ igual constante devienen en estas hipérbolas θ igual constante. Θ igual a 0 corresponde al eje Z, igual que en las coordenadas esféricas. A medida que vamos haciendo crecer θ hasta θ igual pi sobre 2, en las esféricas el cono se va abriendo y θ igual pi sobre 2 termina siendo todo el plano XY. Bueno, aquí resulta que no es todo el plano XY, porque parte del plano XY tiene coordenadas θ que están entre 0 y pi sobre 2. Y θ igual pi sobre 2, cuando el hiperboloide se va abriendo, termina siendo la parte del plano XY que queda fuera del disco de radio A. En efecto, vamos a ver que todo el disco de radio A corresponde a R igual a 0. Mientras que en coordenadas esféricas R igual a 0 es un punto nada más. Bueno, ese punto, que era el origen de coordenadas, se ha expandido en estas coordenadas a todo un disco de radio A. Todos los puntos del disco de radio A tienen R igual a 0. ¿Y cómo los distinguimos? Los distinguimos porque tienen distintas coordenadas φ, por supuesto, porque es un disco, pero también distinta coordenada θ. Vamos a ver que esto efectivamente es así. Si yo tomo R igual a 0, en este cambio de coordenadas que hicimos en el espacio, en Minkowski, o en el espacio euclidiano, porque en realidad T acá no está interviniendo, así que estamos hablando de la geometría euclidiana de 3 dimensiones. Si yo tomo R igual a 0, automáticamente me voy al plano XY, porque Z se hace 0. Pero no me voy a cualquier lugar del plano XY, porque si tomo R igual a 0, todavía X e Y no se hicieron 0, que es lo que ocurriría en coordenadas esféricas. Todavía X y Y no se hicieron 0 porque A es distinto de 0. Ahora fíjense que si yo hago x cuadrado más y cuadrado, como tomé R igual a 0, bueno, al hacer la suma de los cuadrados, coseno cuadrado más seno cuadrado de φ me va a dar 1, me queda que x cuadrado más y cuadrado es igual a cuadrado seno cuadrado de θ. Es decir, para cada valor de θ, x cuadrado más y cuadrado es una circunferencia de radio A por seno de θ. Hasta que cuando llego a θ igual a pi sobre 2, me queda la circunferencia de radio A, es decir, me queda el borde del disco que está marcado acá en rojo. Entonces, para cada valor de θ, cuando estoy en R igual a 0, barro una circunferencia de radio A por seno de θ. ¿Cómo lo barro? Cambiando la coordenada φ, moviéndome con φ de 0 a 2pi. Cuando estoy en θ igual a 0, estoy en el centro del círculo del disco de radio A. Cuando llego a θ igual a pi sobre 2, estoy en el borde del disco de radio A. Entonces, todos los puntos del disco de radio A, este disco en rojo,
se identifican por su coordenada θ y por su coordenada φ. Bueno, entonces esto es para tomar el sabor de qué es esta carta de coordenadas de Boyer-Linkis. Simplemente viéndola que esa carta existe en Minkowski y qué significa en Minkowski. Bueno, volvamos entonces ahora a la geometría de Kerr. Un aspecto que está a la vista en la geometría de Kerr es que las componentes del tensor métrico no dependen de t. Eso quiere decir que dA de t es un vector de Killing. Sin embargo, hay una cuestión. Si yo cambio t por menos t, aunque las componentes no dependan explícitamente de t, si yo cambio t por menos t, este diferencial t pasa a menos diferencial t. Este diferencial t cuadrado, bueno, no le pasa nada. Pero al cambiar t por menos t, la componente gt∅ experimenta un cambio de signo entonces. Claro, como esta componente gt∅ está asociada a la rotación de la solución, si yo cambio t por menos t, es como que la solución rota para el otro lado. Es como un cambio de signo de A, de esta constante de integración A. Fíjese que en todos los otros lugares A aparece al cuadrado. Aparece al cuadrado en ρ, aparece al cuadrado en delta, y cuando aparezca explícitamente como acá, aparece al cuadrado. Solo acá aparece elevado a la primera potencia. Entonces, este aspecto de que a pesar de que la coordenada t no aparece explícitamente en las componentes de la métrica, pero sin embargo hay una componente que experimenta un cambio de signo cuando cambiamos t por menos t, es lo que hace que digamos que la métrica, que la geometría de Kerr no es estática, como era la de Schwarzschild, sino estacionaria. La presencia de esta componente gt∅ distinta de cero es lo que nos hace decir que la métrica es estacionaria. Vamos a ver ahora el tema de los horizontes y las singularidades. La geometría de Kerr es singular en ρ igual a 0, porque si uno calcula el invariante de Kretschmann, que recuerden que era la contracción del tensor de Riemann consigo mismo, el invariante de Kretschmann diverge en ρ igual a 0. ¿Pero qué significa ρ igual a 0? Ρ igual a 0 no significa R igual a 0, como ocurre con Schwarzschild. Ρ igual a 0 significa que se debe anular R, pero también se debe anular el coseno de θ. Es decir, ρ igual a 0 significa R igual a 0 y θ igual pi sobre 2. Cuando miramos R igual a 0 y θ igual pi sobre 2 en el espacio euclidiano, R igual a 0 y θ igual pi sobre 2 era el borde del disco rojo, era un anillo, una circunferencia. Ese es el carácter que tiene la singularidad en la geometría de Kerr, entonces. En cuanto a los horizontes, tenemos que ver dónde se anula GRR, la componente RR de la métrica inversa. Eso corresponde a anular la función delta. Y nuevamente, la función delta, esta ecuación, para encontrar la posición del horizonte, va a ser una ecuación cuadrática para R, y tendremos entonces los tres casos que vimos en la solución de Reiners-Nordström. Tenemos por un lado que si Gm sobre C cuadrado es mayor que A, bueno, habrá dos soluciones. Habrá un horizonte de eventos exterior y un horizonte de eventos interior. Si Gm sobre C cuadrado es menor que A, la singularidad de la que hablábamos será una singularidad desnuda, porque la solución para los horizontes no son reales, así que no hay solución real. Y bueno, entre los dos habrá el caso extremal, que es el caso Gm sobre C cuadrado igual a A. Bueno, vamos a estudiar, para ver algunos aspectos interesantes de la geometría de Kerr, físicamente interesantes. Vamos a estudiar cómo es la órbita circular de un fotón en el plano ecuatorial.
Acá el plano ecuatorial no es un plano cualquiera, como lo sería en Schwarzschild, donde todos los planos, finalmente, todos los planos que pasan por el centro de simetría son equivalentes por la simetría esférica. Acá el plano ecuatorial es realmente ecuatorial en el sentido de que pasa por el centro, digamos, corta el centro de simetría, pero es perpendicular al eje de simetría. Digamos, no hay un centro de simetría. En realidad es un plano perpendicular al, centro de al eje de simetría, donde las coordenadas que varían son las coordenadas espaciales que varían son las coordenadas R y Φ, son las coordenadas que van a caracterizar la órbita circular que queremos estudiar, y además tenemos la coordenada T, que es la coordenada que siempre va a estar presente en la evolución de una partícula o de un fotón. Entonces, en el caso del fotón, vamos a anular el intervalo en este plano θ igual pi sobre 2, entonces los diferenciales θ, los términos con diferencial θ no aparecen. El término con diferencial R no aparece porque estamos hablando de una órbita circular, y solo nos queda entonces estos tres términos que tienen diferencial T y diferencial Φ. Por cierto, tendríamos que demostrar que esto es una geodésica. Bueno, de acá queremos despejar cómo evoluciona Φ a medida que transcurre la coordenada temporal T. Entonces voy a dividir toda la ecuación por diferencial T cuadrado. Al dividir por diferencial T cuadrado, acá me queda nada más que GTT, acá me queda dφ a dt, y acá me queda dφ a dt elevado al cuadrado. Así que para despejar la velocidad angular, entre comillas, de este fotón, tengo que resolver nuevamente una ecuación cuadrática. Tengo dos posibles soluciones. Estas son las dos posibles soluciones. Recordemos que este personaje que está acá y que también está acá, necesariamente es negativo, cualquiera sea la asignatura, porque bueno, es negativo en la asignatura que estamos usando, pero si cambiara la asignatura, cambiaría la asignatura. Es decir, el g φ es negativo, claro, y el g θ es positivo, pero si cambio la asignatura, cambia los signos de todos los términos, así que seguiría siendo negativo. Eso no tiene que ver con la asignatura. En realidad tiene que ver con el signo de A, porque el signo de A se nos mete en GT-Φ. Nosotros vamos a suponer que A es positivo, y entonces este cociente es negativo. Entonces, vamos para resolver esto, vamos a considerar que el fotón está sobre la solución, sobre la superficie donde se anula GTT. La superficie donde se anula GTT se puede ver, es decir, hay que volver a la solución y analizar cuánto tiene que valer R cuando θ vale pi sobre 2, porque ahí es donde estamos, cuánto tiene que valer R para que GTT se anule. Y se puede ver que R tiene que ser mayor que R más, de manera que todavía estamos en la región exterior. En la región exterior hay una superficie interesante que es aquella donde se anula GTT. ¿Por qué es interesante? Porque donde se anula GTT va a cambiar, se va a anular la norma del vector de Killing que tiene esta solución. En particular, sobre esa superficie, la norma del vector de Killing va a ser 0. Entonces, esa superficie tiene algo geométrico para decirnos. Más allá de la carta que estemos utilizando, hay algo geométrico. Ahí es donde se anula la norma del vector de Killing. Esa superficie se la va a llamar la superficie de límite estacionario. ¿Qué es lo que ocurre sobre esa superficie? Que si GTT vale 0, entonces una de las dos soluciones que tiene la velocidad angular, entre comillas, del fotón, una de las dos soluciones es 0. Como GT-Φ sobre G-Φ es negativo, con este menos me va a dar positivo el primer término. Y tendré que elegir el signo menos, la raíz siempre se asume que se toma la determinación positiva, tendré que elegir el signo menos y así obtengo, eligiendo el signo menos, la solución de velocidad angular 0.
La otra solución con el signo más me da esto. Bueno, hay que hacer la cuenta. Hay que usar el R que anula el GTT. En GTT igual a 0, me da esto. Perfecto, entonces en la carta que estamos utilizando, las dos soluciones que corresponden a las órbitas circulares de fotones sobre la superficie del límite estacionario, una de las dos soluciones da 0. Es decir, es como que en esta carta, el fotón que se mueve en el sentido de la rotación de la solución avanza, pero el fotón que quiere moverse en el sentido opuesto queda como congelado. Por supuesto, esto es no es que el fotón realmente está congelado, es lo que se ve en esta carta, es un efecto de la elección de la carta. Entonces, tenemos esta solución que es interesante, esta superficie que es interesante porque pasan estas cosas, la superficie del límite estacionario, y luego tenemos el horizonte externo, el horizonte interno, y este disco interior que corresponde a R igual a 0, cuyo borde es la singularidad. La región entre la superficie del límite estacionario y el horizonte externo se llama la ergosfera. Este nombre curioso tiene un significado que vamos a ver enseguida. Este fenómeno que vemos que el fotón en esta carta aparece como detenido, el fotón que intenta moverse en sentido opuesto a la rotación del agujero negro, se conoce como el fenómeno del dragueo de los sistemas de referencia. Porque, bueno, ¿qué quiere decir? Si el propio fotón que quiere moverse en sentido opuesto a la rotación queda como congelado, entonces cualquier partícula que esté dentro de la ergosfera se va a mover siguiendo la rotación del agujero negro. Porque los conos de luz la van a obligar a moverse en el sentido de la rotación del agujero negro. Eso sí es algo físico. Más allá de que la velocidad angular me dé 0, eso es algo propio de la carta. Ahora, vayamos aún más, sigamos usando estas soluciones, pero ahora en lugar de colocarnos en la superficie del límite estacionario donde se anula GTT, coloquémonos sobre la superficie del horizonte de eventos externo. Entonces, la solución que corresponde al fotón que intentaba moverse en la dirección opuesta a la rotación del agujero negro, ya la gravedad ahí es tan fuerte que ni siquiera está congelado, se mueve en el mismo sentido que el agujero negro. Tiene una velocidad angular positiva, es decir, con el mismo signo que el A. Entonces, a esa velocidad que tiene el fotón que intentaba moverse al revés, cuando la órbita que estamos estudiando está sobre el horizonte de eventos externo, a ese valor de la velocidad se lo llama la velocidad angular del horizonte. Bueno, la existencia de esta ergosfera da la posibilidad de un proceso que permitiría extraer energía del agujero negro rotante. Es un proceso que inventó Penrose. Penrose se dio cuenta de que esto era posible, por eso se llama el proceso de Penrose. Entonces, Penrose dijo, consideremos una partícula libremente gravitante en la geometría de Kerr. Como K es un vector de Killing en la geometría de Kerr, se conserva entonces, ustedes saben que siempre que hay un vector de Killing en una geometría, la partícula libremente gravitante conserva la proyección de su energía cantidad de movimiento en la dirección del vector de Killing. Eso es el teorema de Nether. Entonces, en particular, se conserva el producto escalar entre el vector de Killing y P. El vector de Killing que estamos considerando es el dA de t, que en la región externa, a la superficie del límite estacionario, es temporal. En la superficie del límite estacionario se vuelve nulo. Y dentro de la superficie del límite estacionario, en la ergosfera, se vuelve espacial. En cambio, el vector energía-cantidad de movimiento de la partícula es siempre temporal. La partícula siempre va, la geodésica siempre va por adentro de los conos de luz. Pero esta energía, que la vamos a tomar positiva, es decir, vamos a pensar en una partícula que está fuera de la superficie del límite estacionario,
donde K es temporal, y esto sería, tendría el carácter de una energía. La proyección de P, la proyección conservada de P sobre una dirección temporal tiene el carácter de una energía. Entonces vamos a considerar una partícula que por supuesto tiene energía positiva, pero que de repente entra en la ergosfera. El E sigue siendo positivo porque es conservado. Es decir, el P dentro de la ergosfera tendrá el valor necesario para que, a pesar de que se está contrayendo ahora con un vector que se volvió espacial, el E sigue teniendo el mismo valor conservado de siempre, el mismo valor positivo. Lo que Penrose pensó es lo siguiente: ¿qué pasaría si una de estas partículas que viene de afuera, de la superficie de límite estacionario, dentro de la ergosfera se divide en dos partículas? Y se divide en dos partículas de manera tal que una de sus partes, de una de esas dos partes, adquiere un E menor que 0. Es decir, de manera tal que una de esas dos partes adquiere una energía cantidad de movimiento que, contraído con el K, me da E menor que 0. Eso es posible porque, a pesar de que esa energía cantidad de movimiento de cada una de las partes tiene que ser necesariamente temporal, ahora, como el K es espacial, podría ocurrir que una de las dos partes, cuando se contraiga con K, me dé un E menor que 0. El K sigue siendo un vector de Killing, pero como es espacial, el valor conservado podría ser menor que 0. Bueno, se puede ver que en ese caso, la parte que tiene E menor que 0 no va a poder emerger a la región externa a menos que sea acelerada, a menos que intervenga una fuerza. Pero si se trata de una partícula libremente gravitante, va a tener que permanecer dentro de la ergosfera, o eventualmente caer adentro del horizonte. Pero si la otra parte, que por conservación de la energía total va a tener que tener energía mayor que la de la partícula inicial que entró en la superficie del límite estacionario. Hay una partícula inicial con energía E que entra en la superficie del límite estacionario y se divide en dos. Una de las partes tiene una energía negativa, digamos E1. La otra parte tendrá que tener una energía positiva, E2, tal que 2 más E1 siga dando la misma energía E que teníamos inicialmente. Si esa otra parte que tiene E2 mayor que E saliera fuera de la ergosfera, la región exterior habría ganado energía. Bueno, eso es posible. Es posible sacarle, a través de este proceso de Penrose, energía al agujero negro. Porque se puede ver que la parte que quedó adentro, la que tenía E1 menor que 0, va a tener además momento angular negativo. Es decir, el balance total de este proceso de Penrose da que ganamos energía en la parte externa a expensas del momento angular del objeto que está rotando, porque la idea es que la energía que ganamos fuera de la región externa, que está fuera de la superficie del límite estacionaria, tiene que haber sido a expensas de la energía que tenía el agujero negro de rotación, de manera que lo que espero es que el momento angular del agujero negro decrezca. Bueno, vamos a pasar al tema de A, antes de eso. Ustedes se preguntarán si entonces existe también una solución con carga eléctrica y con momento angular. Si esa solución fue obtenida inmediatamente después que la de Kerr, se llama la geometría de Kerr-Newman, tiene carga y momento angular, y por tener carga y momento angular no solo tiene campo eléctrico en el exterior, sino que tiene campo magnético también. Es decir, lo que hay que usar como fuente, como tensor de energía-momento para resolver las ecuaciones de Einstein en ese caso, es un tensor de energía-momento que tenga campo eléctrico y campo magnético, con simetría axial. Bueno, los diagramas de Penrose de las máximas extensiones analíticas de la solución de Reinhardt-Nordström y de la solución de Kerr. Ustedes saben que cuando se calculan las máximas extensiones analíticas, como nos sucedió con las coordenadas de Kruskal-Sekeres, aparecen cosas raras. Por ejemplo, nos apareció, en el caso de Schwarzschild, una singularidad pasada.
un agujero negro blanco además del agujero negro. Un agujero blanco además del agujero negro. Entonces, eso pasa también acá cuando se buscan las máximas extensiones analíticas. Yo no estoy acá resolviendo los diagramas de Penrose, eso lo hicimos para los casos más sencillos hace un par de clases, pero bueno, resulta que cuando se obtienen las máximas extensiones analíticas, tanto de la solución de Reiner-Nordström como de la de Kerr, bueno, justamente el número de singularidades se multiplica y aparecen cosas como esta. Tenemos acá los tres casos de la geometría de Reiner-Nordström: el caso extremal, el caso de la singularidad desnuda y el caso que llamaríamos normal. Acá vemos entonces una región exterior que la identificamos por su forma afín a la de Minkowski, ¿no? Acá tenemos la estructura del futuro nulo y el pasado nulo que tenemos en Minkowski. Esta es la estructura de los diagramas de Penrose que caracteriza a las soluciones asintóticamente planas. Recuerden que en todos estos diagramas de Penrose los conos de luz van a 45 grados, las líneas de universo permitidas entonces van por dentro de los conos de luz, y acá tenemos dibujado en celeste un conjunto de posibles líneas de universo. Entonces, si tenemos partículas que están en nuestra región exterior, esas partículas, luego de atravesar el horizonte externo, el R+, entran en una región donde R no hace más que disminuir a lo largo de la línea de universo, como ocurriría en la geometría de Schwarzschild, pero después todavía podemos entrar en otra región luego de atravesar el horizonte de eventos interior, el R-. Y en esa otra región, el R vuelve a tener la característica de una coordenada espacial, y por lo tanto, entonces, en esta región puede aumentar o disminuir, y no estamos obligados a terminar en la singularidad R igual a 0, que la singularidad R igual a 0 se presenta como una hipersuperficie de carácter temporal, porque la coordenada R tiene característica espacial. Entonces las superficies R igual a 0 son temporales. Eso quiere decir que las líneas de universo de las partículas, las que van por dentro de los conos de luz, no tienen por qué finalizar en R igual a 0, sino que pueden eludir la singularidad y entrar en otras regiones e inclusive salir a otra región exterior, como esta que está acá. Sería otro universo exterior, distinto al nuestro, cuyos eventos tendrían conexión causal con el nuestro, lo estamos viendo a través de estas líneas celestes, pero también recibirían influencias que no provienen de nuestro universo. Por ejemplo, un evento que está acá podría recibir influencia de su propio pasado nulo, que no tiene nada que ver con el pasado nulo de nuestro universo. Entonces, se dan estas situaciones. Acá tenemos también, como ocurría con Schwarzschild, la otra región exterior. Pero claro, en Schwarzschild teníamos una singularidad que estaba acá, horizontal, una superficie R igual a 0 que tenía carácter espacial porque la coordenada R tenía carácter temporal. Y ahí se terminaba todo. Bueno, si G por M cuadrado es menor que Q cuadrado, tendríamos una singularidad desnuda. Esto es, no hay horizontes, porque la solución para los horizontes, recuerden que no era real, pero sí hay singularidad, y cualquier evento de este espacio-tiempo estaría viendo y recibiría influencia de la singularidad que tendría carácter temporal. Este es el diagrama de Penrose correspondiente, y bueno, en el caso extremal tenemos algo que se parece al caso de la izquierda, pero es un poco distinto, dada la forma que tiene la geometría en el carácter extremal. Recuerden que en el intervalo el GTT tenía la forma del cuadrado de un binomio, así que terminaba siendo algo al cuadrado, y bueno, eso no cambiaba de signo nunca, y entonces la coordenada R tiene carácter espacial en todos lados, y en particular la superficie R igual a 0 tiene carácter temporal entonces.
Pero acá también hay una multiplicidad de regiones exteriores. Algo por el estilo sucede también con Kerr, enseguida lo vamos a ver. La idea general es que se cree que en la naturaleza el colapso gravitatorio no da lugar a esta multiplicidad de regiones. Se cree, realmente no tenemos constancia de que una cosa así pudiera existir. Por ejemplo, si a la izquierda, en el gráfico de la izquierda, consideramos esta región que estoy indicando, un evento acá adentro está vinculado causalmente con esta región externa y con esta región externa, y nada más. Es decir, si yo diera datos iniciales sobre esta superficie, que es lo que se llama una superficie de Cauchy, si yo diera datos iniciales sobre esta superficie, esos datos iniciales determinarían la evolución, la historia, que corresponde a todas las líneas de universo que están en esta región que estoy marcando. Ahora, si ya me voy a regiones que están más arriba, por ejemplo acá, y bueno, un evento acá, sí, recibe influencia desde esa superficie de Cauchy, pero también recibe influencia de la singularidad, en fin, ya empiezan a pasar cosas más difíciles de entender. Bueno, ¿cómo es el diagrama de Penrose de la geometría de Kerr? Por empezar, recordemos que en un diagrama de Penrose estamos dibujando solo dos dimensiones, la dimensión temporal y la dimensión radial. En la geometría de Schwarzschild y en la geometría de Reissner-Nordström, cada punto acá representa una esfera, es decir, cada punto representa todas las coordenadas θ y φ, todos los valores de θ y de φ que no están acá representados. Cada punto es una esfera, entonces. Ahora, la geometría de Kerr tiene simetría axial. Así que el diagrama de Kerr ya no corresponde a cada punto una esfera, porque para distintos valores de θ, el intervalo es sensible a la coordenada θ, depende de la coordenada θ. Lo que se dibuja más bien como diagrama de Penrose para la geometría de Kerr es la situación en el plano θ igual a π/2, en el plano ecuatorial. En el plano ecuatorial, θ igual a π/2 contiene a la singularidad. Recuerden que la singularidad era el borde del disco rojo, era ese anillo, r igual a 0 y θ igual a π/2. Por eso cuando ven el diagrama de Penrose, de la geometría de Kerr, acá se indica la singularidad, r igual a 0, pero esto es r igual a 0 y θ igual a π/2. Si estuviéramos en cualquier otro valor de θ, no solo pasaría lo que estábamos diciendo en el caso de Schwarzschild, todas estas posibilidades son posibles líneas de universo de partículas, sino que además, si estuviéramos en otro valor de θ, podríamos tener líneas de universo que cruzaran r igual a 0, porque en cualquier otro valor de θ distinto a π/2 no hay ninguna singularidad acá. Y podríamos entrar también en esta región, por ejemplo. Eso sería todavía más raro, y por eso insistimos que se supone que en la naturaleza estas situaciones no se dan. Pero permítanme hacer todavía esta hipótesis de que podemos cruzar r igual a 0. Podríamos hacer una extensión analítica de la carta, donde al cruzar r igual a 0 pasaríamos de coordenadas r positivas a r negativas. ¿Por qué no? Uno podría decir, desde el punto de vista de las ecuaciones de Einstein, la solución de Kerr es simplemente un conjunto de funciones, las componentes del tensor métrico, que reemplazadas en las ecuaciones de Einstein resuelven las ecuaciones de Einstein. Y a las ecuaciones no les importa si R es positivo o negativo. Entonces, ¿por qué no hacer la extensión analítica, la máxima extensión analítica? En ese caso, necesariamente, tiene también la posibilidad de que R sea menor que 0, siempre y cuando θ sea distinto de π/2. Entonces, atravesemos R igual a 0 y entremos en una región R menor que 0. ¿Qué podríamos encontrar? Bueno, si damos permiso para que R sea menor que 0, fíjense lo siguiente. Podríamos encontrar curvas que se llaman curvas temporales cerradas. ¿Por qué? Déjenme estudiar
utilizando el intervalo de la geometría de Kerr, déjenme estudiar una curva que tenga t igual constante, r igual constante, pero menor que 0, y θ igual a pi sobre 2. Si yo congelo en el intervalo de la geometría de Kerr estas tres coordenadas, t, r y θ, con θ igual pi sobre 2, entonces la única coordenada que queda libre sería phi. Esta sería la única coordenada que variaría a lo largo de la curva que estoy definiendo de esta manera. Entonces el intervalo queda así. Recuerden que estoy utilizando la asignatura más, menos, 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 de manera que en g phi phi había un signo negativo, que está acá. Ahora, ¿qué ocurre? Como r aparece acá a la primera potencia, si r es negativo, como estoy pensando, como estoy permitiendo, si r es negativo y si fuera en valor absoluto suficientemente chico, entonces este término se haría muy grande. Y entonces, si este término se haría muy grande, este término pasaría a ser dominante. Acá me parece que me equivoqué de vuelta en un signo. A ver, voy a ir para atrás. En θ igual pi sobre 2, esto me da un 0. Entonces aquí me quedó un r cuadrado. Entonces tengo acá un r cuadrado que divide acá. Acá me queda un 1 y acá me queda un menos y un r dividiendo. Entonces acá tengo un menos. Acá tengo un menos también. Acá tengo un menos que se me hace un más. Me parece que acá hay un tema con un signo. Y este término, que ya revisaremos su signo, va con R negativo, que es lo que estamos autorizando en esta máxima extensión analítica, entonces va a llegar un momento en que, si este término se vuelve lo suficientemente importante, va a dar vuelta el signo del ds cuadrado, y entonces el ds cuadrado va a pasar de ser, la curva que estamos estudiando va a pasar de ser espacial, como sería siempre cuando tomo t igual constante, va a pasar a ser una curva temporal. Y como phi es una coordenada que se cierra sobre sí misma, es periódica, voy de 0 a 2pi, pero el 2pi vuelve a ser el 0, entonces tendríamos curvas temporales cerradas. Y curvas temporales cerradas es algo que uno espera que esté prohibido en la naturaleza. Porque entonces, si yo tengo una curva temporal cerrada, si esa posibilidad existe, entonces yo puedo actuar sobre mi propio pasado recorriendo una de esas curvas. Es decir, ir hacia el futuro y regresar a mi propio pasado y alterarlo. Y bueno, se cree que esa posibilidad la naturaleza de alguna manera la prohíbe. Pero en las máximas extensiones analíticas de las soluciones de las ecuaciones de Einstein, esa posibilidad existe.